Vamos a comenzar la lectura aquí. Vamos a leer los versículos del capítulo 6, del 20 al 26. Vamos a leer esos 6 versículos nada más. Aquí se titulan las bienaventuranzas. Creo que la Reina Valera, las bienaventuranzas y los ayes o las advertencias, no sé cómo la hayan traducido. Pero vamos a leer aquí. Dice, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Son 2 partes, es la primera como de bendición y luego hay una de advertencia del 24 al 26. Dice el 24, pero hay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Y hay de vosotros los que ahora estáis satisfechos, porque tendréis hambre. Y hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Dejen busco la versión de Reina Valera, creo que es la que estaba yo leyendo hace ratito. Voy a poner aquí la Reina Valera. Lucas 6, 20. Voy a leer también la Reina Valera. Aquí sí le decían bienaventuranzas y ayes, como el título que le pusieron aquí en el editor. Dice el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, acuérdense que aquí acaba de nombrar a los discípulos, va a escoger a los discípulos que tenían, ¿no? Los que lo vimos la semana pasada. Acaba de escoger a los discípulos, esta hace referencia a ellos aquí. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No es un texto complicado, es un texto pues realmente sencillo, al menos en su escritura, aunque sí tiene lecciones profundas, ¿verdad? Para los discípulos, en este caso como primer audiencia que recibe esto del Señor y como enseñanza para nosotros ahora como iglesia, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? O sea, esto es la palabra clave, creo, al menos de los primeros 3, 4 versículos.
¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Alguien que se atreva a decirme una definición o intentemos dar una Bendecido. definición. Otra vez, Bendecido. bendecido, bienaventurado. ¿Algo más? La palabra tiene que ver con, sí, bendecido es como un sinónimo de bendecido. ¿Qué quiere decir que seamos bendecidos por Dios? Tenemos el favor de Dios, la protección, el Tenemos, cuidado. correcto, correcto. Tenemos de su gracia, tenemos el favor de Dios, somos aceptos delante de Dios, hemos sido pues salvos, ¿verdad? Tenemos los consuelos, los regalos, todo esto que viene. O sea, la palabra bienaventurados tiene que ver con todas estas bendiciones, gracias que recibimos de parte de Dios. Segunda pregunta, ¿a quién llama bienaventurados en el texto? A los pobres, a los que han sido como desechados por la sociedad, pues a los que no tienen nada de que como, a los que no tienen nada de que como, pues van a gloriarse de cierta manera en este mundo, ¿no? O sea, los que sufren carencias, a esos los llaman bienaventurados. ¿Por qué? No sé. Porque O sea, a vamos, pesar de... dame Mario un Ah, perdón, momentito. perdón. ¿Quiénes son? Según el texto, dice aquí, bienaventurados vosotros los que, pobres, ¿verdad? Este es un grupo primero que está definiendo. Luego dice en el segundo grupo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Y en el siguiente dice, bienaventurados los que ahora lloráis. Y bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os apartan de sí os vituperen. O sea, son muchos de los comentaristas, de hecho aquí la relación cruzada dice que es se igual como que es un paralelo al sermón del monte. ¿Hay alguna controversia ahí en cuanto a si es el mismo sermón o el mismo evento que está narrando Lucas y el que narra Mateo? Aparentemente son dos distintas ocasiones en las que el Señor utiliza esta misma enseñanza. Pusieron ahí Mateo 5, 1 al 12 como referencia, pero no necesariamente es el mismo evento que se está narrando en los dos evangelios. Es una enseñanza que repitió lo más probable Jesucristo en diferentes ocasiones, ¿no? Pero hay diferencias importantes entre lo que narra Mateo y lo que narra Lucas. Cuando habla de los pobres, Mateo dice que los pobres en espíritu, y Lucas como que lo está haciendo los pobres económicamente hablando. Eso es como que lo que quiere dar a entender. ¿Por qué digo eso? Bien, el versículo 20 que habla de los pobres tiene como paralelo el 24 que hace una advertencia ¿a quién? A los ricos. Se está contrastando entre la pobreza y la riqueza en este mundo. ¿Ok? Mario, ¿qué ibas a decir? Perdón. Sí, que estos grupos de personas que entran en pobres, hambrientos, sufrientes, aborrecidos, vituperados, desechados, se pudiera tomar justamente como eso, lo podemos entender como eso, o sea que no están en un estatus o en un punto de confort, siempre, o sea, cuando de cosas... A ver, déjeme organizar la idea, es que hace que sí la tenía fresca. Uh-huh. Que están en esta como bancarrota, en esta pobreza o falta de, pero no comparándolo con lo que el mundo ofrece, Uh-huh.
sino comparándolo con lo que Dios da por gracia. Yo también lo entendía, por ejemplo, cuando hablaba de pobres en como esa bancarrota espiritual, como esa falta pues en mis fuerzas Sí, no logro nada, ¿no? al principio como que esa es la intención, pero aquí está haciendo un contraste entre los valores del mundo y los valores del reino. Está haciendo un contraste entre lo que debe ser un discípulo y lo que es algo contrario al discípulo. Vea lo que dice el versículo 23. Gozaos en aquel día y alegrados porque he aquí vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Y luego dice a este grupo porque así hacían sus padres con los profetas, como que ellos van a recibir un trato como lo habían recibido los profetas en aquel entonces. Y luego dice el 26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros como algo que está mal, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Está poniendo en contraste los profetas con los falsos profetas, los discípulos con los que no son discípulos, los hijos de Dios con los que no son hijos de Dios. Hay un contraste entre estos dos grupos. En muchas cosas se ve ese contraste. Básicamente estamos hablando de dos sistemas de pensamiento, de valores. Unos, los valores del reino y otros, los valores del mundo. Isabel, Yo creo alto. que una clave de todo esto es en el 22, que dice, por causa del Hijo del Hombre. Correcto, correcto. Esa es la clave principal, al menos de las primeras 3 versículos. O sea, estos que son pobres, que tienen hambre, que lloran y que son vituperados, no es que en sí mismas estas cualidades sean para aplaudirse. No quiere decir que siendo pobre vas a irte al cielo. No quiere decir que que tengas hambre te vas, o sea, no está exaltando en sí esa condición. La está condicionando a que sea pobreza, hambre, llanto y que sean aborrecidos por causa del Hijo del Hombre. Esa es la clave. Si lo ven en el versículo, yo no sé por qué ahora no puse mi ratón. Aquí voy a usar este. Aquí no lo tengo, pero en el 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, insulten, agredan y desechen vuestro nombre como malo. Y luego aquí está la clave, como dice Isabel, por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué significa entonces, por causa del Hijo del Hombre, una persona que sea pobre? ¿Qué significa por causa del Hijo del Hombre una persona que tenga hambre? ¿Qué significa por causa del Hijo del Hombre una persona que llore? O sea, quiero que reflexiones un poquito en esto porque esto es bien importante. Estos son, no es que Lucas esté exaltando estas cualidades, sino que está contrastando entre el versículo 20 y 24, por ejemplo. Dice, en el 20, y alzad los ojos, bueno, perdón, no, sí, la segunda parte, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y luego el 24, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué quiere decir con que en el 24 que los ricos ya tienen su consuelo? Pudiéramos o entenderlo bajo la premisa de
cuando Jesús viene por primera vez a su pueblo, vamos a poner entre comillas, ¿no? A los judíos, Ujú. lo que él busca es como reformar, reordenar y redirigir a las personas hacia los caminos de Dios, Ujú. porque estaban siendo pues encaminados en todo lo contrario. Aquí el tema de lo que yo veo en cuanto a la pobreza y la riqueza es la actitud y la condición de las personas, esa diferencia. Los fariseos y los saduceos, los escribas, los líderes religiosos, Ujú. en comparación con a quienes deberían dirigir, al pueblo, la persona común. Entonces, lo que Jesús está como tratando de establecer aquí es una persona que se reconoce pobre, tanto espiritual como económicamente, y entiende cuál es el verdadero sustento, que es Jesús y las promesas del reino, pues está en este grupo de los bienaventurados. En el caso de los ricos, que se puede entender como estos líderes religiosos, pues estaban completamente desviados y ellos ya iban camino a la condenación. Pero Entonces, su condición... por qué dice aquí, hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo? Isabel quiere decir algo. Adelante. Entiendo yo ahí que los ricos tienen, su Dios es su poderío, su riqueza. Entonces ellos están ciegos en eso. O sea, el pobre tiene su fe, su esperanza en Dios. Su sustento está sustentado, su sustento, perdón, está en Dios, no en las cosas materiales, porque no las tiene, o sea, no hay Sí. algo que lo distraiga, pues, Sí, de creo eso. que tiene razón Isabel. Creo que el contraste aquí, y ese es el punto que quise al principio. Los dos sermones hablan en muy parecido. El sermón que se narra en Mateo, pero Lucas tiene un objetivo distinto. No sé si se recuerdan al principio, muy al principio, que hablábamos de que Lucas habla a los marginados, habla a los que son expatriados, a los que son, ¿cómo se llama? Que son marginados. Entonces, el enunciado de Lucas tiene ese propósito de contrastar estos dos grupos de personas. Y sí, el 24 dice, mas hay de vosotros ricos, está hablando de dinero, está hablando de gente que tiene posesiones. Y como dice Isabel, estos ricos en eso están confiando, en eso está su consuelo. Y hay una advertencia porque dice que ya no esperan algo más, ya no esperan algo que venga en el futuro o algo que venga después de este mundo, sino que en el mundo actual, en sus riquezas, en su poder, está su consuelo. Y ese es el contraste que quiero que vean entre los dos grupos. El primero dice, voy a leer otra vez, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Qué dice acerca del reino? Porque vuestro es el reino. Es el reino, no será, es el reino. Estas personas son bienaventurados y ya están en el reino. Imagínense a los discípulos, y hay que tener ese consejo también, está hablando a sus discípulos. Ellos van a estar empezando con un ministerio de proclamar el reino, de proclamar el reino que viene. Pero Cristo quiere enseñarles que no se trata de un reino terrenal,
no se trata de un reino de poder o de riquezas, porque los discípulos hasta casi el último momento creían que era un reino físico, un reino terrenal, un reino de poder y de estatus y de autoridad. No sé si recuerdan, ¿verdad? A los discípulos. Entonces, este tipo de enseñanza les está diciendo que no esperes eso de este reino. Este reino es diferente. Este reino no tiene esos valores. El reino de Dios no está en contraste con los valores de este mundo. Ese es el tipo de contrastes lo que creo que está tratando de darnos aquí Lucas. Si vemos el segundo par, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. En el 24, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Está contrastando los dos grupos. Luego dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y luego acá dice, hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Son dos grupos, un grupo que está confiando en el reino que viene en el futuro, en el reino que viene de parte de Dios, y otro grupo que está en abundancia, en dependencia, disfrutando, únicamente pensando en este reino terrenal, en este tiempo terrenal, sin importar lo que venga en el futuro. No sé si alcanzan a ver eso que veo. ¿Sí? Bien, voy a poner unas notas aquí que creo que nos va a dar un poquito más de luz. Ay. Vamos a leer este primer párrafo. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Marian. La palabra bienaventurado significa mucho más que felicidad. Implica ser favorecido y aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Ser favorecido y aprobado por Dios, sí. Según los estándares del mundo, las personas que Jesús describe como bienaventuradas no parecen serlo. Sí, si le preguntabas a una persona, oye, este es bienaventurado, mira, el que llora, el que es pobre, ¿qué? No, ¿verdad? Es un contraste que quiere hacer Jesucristo. Sin embargo, el modo de vivir que Dios propone suele contradecir el del mundo. En el reino de Dios, quien es bienaventurado experimenta esperanza y gozo, independientemente de sus circunstancias externas. Entonces, esta palabra de bendecidos o bienaventurados habla de ser favorecidos y ser aprobados por Dios. En esta nueva estructura, en este nuevo concepto, en estos nuevos valores, sistema de valores del reino que Él promete, ¿no? Ya pregunté eso. ¿Quiénes son los bienaventurados, Isabel? Es crucial no malinterpretar estas palabras. Jesús no está diciendo que el simple hecho de ser pobre, tener hambre o estar triste nos hace merecedores de una bendición. La clave para entender este pasaje se encuentra en la causa de estas condiciones. La bienaventuranza es para aquellos cuya pobreza, hambre, llanto y persecución son consecuencias inevitables de la fe en Cristo y se sufren por causa del Hijo del Hombre. Es lo que decía Isabel hace rato, ¿verdad? Este grupo es bienaventurado no por el simple hecho de la condición en la que se encuentra, sino por qué se encuentra en esa condición. La bienaventuranza es para aquellos cuya pobreza, tú y yo, hambre o llanto, inclusive persecución, son consecuencias inevitables de la fe en Cristo Jesús. La Biblia es muy clara y nos dice que eres bendecido por Dios, bienaventurado cuando eres perseguido o sufres, eres maldecido por proclamar el Evangelio de Cristo, por proclamar y defender el nombre de Dios. En mi mente lo que estoy tratando de comunicar es que a veces nosotros pensamos y admiramos, por ejemplo, a la gente rica. Admiramos a la gente que tiene poder.
Y Dios está diciendo, no. Hay advertencia, hay como que ten cuidado, no te fijes en eso. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Los ayes. Oye, cuidado con los ricos porque ya tienen su consuelo. Cuidado con los que están contentos porque ellos van a llorar. O sea, quiere enseñarnos a ver desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva del mundo. Y es tan difícil para nosotros a veces porque en nuestra mente creemos que aspirar a la riqueza, aspirar al bienestar, aspirar a que seamos aplaudidos por toda la gente y no seamos rechazados, es lo que deberíamos hacer. No es que esté mal en sí mismo, pero a veces perdemos el rumbo. Y evitamos a Cristo por las riquezas, evitamos a Cristo por ser popular con la gente, evitamos a Cristo para no ser perseguidos o afligidos. No sé si me explico. Él quiere que a pesar de lo que pueda venir, tú sigas en Cristo y confiando en Cristo Jesús, ¿no? Mario, ¿me ayudas a esta segunda parte? ¿Quiénes son a los que le advierte? Al igual que con las bienaventuranzas, debemos tener cuidado de no malinterpretar estas advertencias. Jesús no condena la riqueza, la alegría o tener una buena reputación en sí mismas. El ay es para una actitud específica del corazón. Es para aquellos que aman más las cosas buenas de este mundo y la alabanza del hombre más que la alabanza de Dios. Ese es el contraste que quiero que entendamos, ¿no? Igual, mucha gente que enseña estos pasajes dice, no, pues no debes ser rico y no debes estar satisfecho ahora. No está condenando en sí misma la actitud de la riqueza, pero lo está condenando cuando pones a la riqueza en primer lugar. Cuando pones a tu bienestar en primer lugar. Cuando pones la riqueza y no estás dispuesto a ceder tu riqueza por el reino de Dios. No estás dispuesto a ceder tu bienestar físico por el reino de Dios. No estás dispuesto a lamentarte o a llorar o enfrentar consecuencias por el reino de Dios. O sea, tú puedes ser rico, no es pecado ser rico, pero no debe ser la riqueza tu máximo valor en el mundo. Cristo por encima de la riqueza. Cristo por encima del bienestar físico. Cristo por encima de la popularidad inclusive. O sea, a veces, por ejemplo, cuando estábamos con los amigos, no sé, a mí ya no me pasa porque a mí me importa poco, pero a veces a lo mejor un adolescente, un joven que está con sus amigos, evita hablar del tema de Cristo porque ¿qué van a pensar de mí, verdad? ¿Qué van a pensar estos incrédulos de mí? Me van a rechazar, me van a poner en baja estima, van a, no sé, insultar, me van a hacer burla. El Señor quiere que entendamos que los valores en nuestras mentes, cómo pensamos, cómo reaccionamos, deben estar basados en esta nueva forma de ver el reino de Dios y entender lo que es más importante. Lo eterno comparado con lo terrenal. Lo eterno, claro que es más importante que lo temporal que tenemos ahora. ¿Okay? Entonces, la advertencia está para una actitud específica, ¿no? Es para aquellos que aman más las buenas cosas de este mundo comparado con Dios. Y que aman más la alabanza de los hombres que ¿qué? Que la alabanza de Dios. Madre, ¿puedes leer esta parte? Si alcanza a leer o no. Si no, vamos a darle un segundito. Madre, ¿me escuchas? Ahorita ya te estoy escuchando, hijo, es que se va esta cosa. ¿Quieres que Sí. la segunda parte, quiénes son los advertidos? Continúa de lo que dijimos. Sí, lee ese texto, por favor. ¿Quiénes son los advertidos? El peligro mortal reside en encontrar
satisfacción y consuelo en las cosas temporales, hasta el punto de no estar dispuestos a dejarlas por seguir a Cristo. La advertencia es para quienes ya han recibido su recompensa completa aquí en la tierra y no buscan nada más allá. Esa es la advertencia, ¿no? El peligro de las riquezas o de este segundo grupo es que encuentran toda satisfacción y consuelo en las cosas temporales. Hasta el punto de no estar dispuestos a dejarlas si fuera necesario por seguir a Cristo. Para reflexionar nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué amas más? ¿Las riquezas? ¿Tu prestigio? ¿Tu salud física? ¿Tu bienestar? ¿Estás concentrado en eso, dejando a Cristo a un lado? ¿O serías capaz, dadas las circunstancias, de abandonar eso por seguir a Cristo? El peligro está en que no queramos abandonar la riqueza, no queramos abandonar nuestro bienestar, porque creemos que eso es más importante que seguir a Cristo Jesús. Es la actitud de para quienes ya han recibido su recompensa aquí en la tierra. Quería poner un ejemplo aquí, pero no sé si es claro para todos. Para mí es muy claro. Pero a veces tenemos expectativas que si no, muchas dicen, oye, es que me falta vivir esto, tengo esta expectativa más de vida. No está bien. Quisiera cumplir esta y esta otra cosa, como que si no cumpliera esta actividad o esta nueva meta en mi vida, me va a faltar algo de cumplir. El Señor quiere que entendamos que ya estamos en el reino, que no hay nada más importante que eso, que no hay nada más importante que lo que ya tienes en Cristo Jesús. No que sea malo anhelar, pero a veces perdemos el rumbo cuando queremos acumular más cosas materiales, acumular más cosas en este mundo y dejamos de lado al Señor. Marian. El mensaje de Jesús sobre el ayes dirigido a los ricos no significa que todos debamos ser pobres, hambrientos o miserables. Más bien nos advierte que quienes hacen de la felicidad terrenal su meta pueden alcanzarla, pero eso será todo lo que obtendrán. Recuerden que existe una ley superior, una ética más alta, una realidad más profunda. Si la buscas, Dios puede concederte también algunas riquezas terrenales. Tal vez sí, tal vez no. Pero si tu único objetivo son las riquezas y la felicidad del mundo, tienes garantizado perder las que son eternas. Ese es el contraste, ¿verdad? No significa que debamos ser pobres o estar hambrientos o miserables, ¿verdad? De hecho, en la Biblia hay muchos personajes ricos. David era rico, Job era rico, disfrutaban de sus riquezas, sí las disfrutaban, pero no era su mayor tesoro. O sea, no quiere decir que un cristiano tiene que ser pobre o hambriento o miserable. Lo que no tiene que suceder es que esto sea las riquezas, el bienestar, la popularidad sea lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Nos advierte que quienes hacen de la felicidad terrenal su meta, pues van a alcanzarla o pueden alcanzarla, pero eso será todo lo que obtendrán. Si esa es su meta única, final. Lo que tendríamos que hacer es, en el seguir a Cristo, la Biblia dice que busquemos, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, ¿y qué más?
Y el resto de las cosas que necesitamos, el resto de las cosas que nos van a acompañar en nuestra vida, serán añadidas por el Señor. Nuestra preocupación debe ser en buscar el reino de Dios. Nuestra ocupación debe ser en eso y el resto de las cosas le siguen. No quiere decir tampoco lo que a veces se predica, que, entonces Dios quiere que seamos ricos, Dios quiere que seamos... no, pues puede ser que nos dé, tal vez sí, tal vez no. Pero si tu único objetivo son las riquezas y la felicidad del mundo, vas a perder lo que es eterno. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Alonso, ¿estás por ahí? Está bailando el baby. Sí estoy, pero sí lo estoy bailando. Ok. Encontré esta cita. Un misionero que fue martirizado en Ecuador. Poco antes de morir escribió: no es necio quien entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es necio quien entrega lo que no puede conservar, eso es lo que es terrenal, temporal, para ganar lo que no puede perder, ¿verdad? Que sería lo eterno. Nuestra prioridad debe estar enfocada en el reino eterno. No estamos en este mundo para alcanzar nuestra suprema realización en las cosas del mundo. No estoy en contra, siempre lo he dicho, de estudiar una carrera, de estudiar una maestría, de superarme, de tener un negocio, de acumular riqueza. No estoy en contra de eso, pero no debe ser mi meta sublime, suprema en este mundo. Debe ser la de seguir a Cristo. Y todo lo demás viene añadido. ¿Se entiende? Aquí debe hacer el contraste, pero ya lo dijimos, ¿no? Del lado del mundo tenemos riquezas, ser saciados, alegría basada en placeres, aprobación humana. Del lado de el reino de Cristo, pobreza sufrida por el Evangelio, no pobreza en sí misma, hambre, un profundo anhelo espiritual por sufrir por Dios, por Cristo, por su Evangelio, tristeza por el pecado y la condición del mundo, rechazo por fidelidad a Cristo, ser aborrecido por causa del Hijo del Hombre. Lo que estuvimos viendo, ¿no? Antes de terminar, para que podamos reflexionar juntos, en tu mente, seamos honestos, no le voy a preguntar que lo digan en voz alta, ¿no? Pero para ustedes mismos, ¿qué es más importante en tu vida? ¿Vale más el favor de Cristo? ¿Estar en comunión con Cristo? ¿Estar como un hijo de Cristo? ¿O vale más el dinero y la comodidad que puedas experimentar? Y no contesten a la ligera, porque es engañoso nuestro corazón. El Hijo de Dios, que ha sido regenerado, que ha sido transformado, va a ser claro en su mente que lo más importante es el favor de Dios, independientemente de las circunstancias en las que vivamos, independientemente del estado actual de mi vida. Es más importante el favor de Dios.
en ese mismo contexto, ¿qué es más importante para ti? ¿Ser alabado por el mundo? ¿Ser popular? ¿Ser amigo de todos? ¿O recibir pues la alabanza, el reconocimiento del Señor? Estaba haciendo el contraste de los discípulos y le estaba advirtiendo que iban a ser rechazados. Le estaba advirtiendo que el mensaje que les está dando y el que iban a llevar al mundo los iba a poner en una situación de repudio. Le está dando un mensaje que va en contra de la cultura del mundo. Y le está diciendo, vayan y prediquen. Vayan y lleven este mensaje contradictorio a la cultura actual y predíquenlo. ¿Qué les va a pasar? Pues los van a rechazar, los van a repudiar, los van a querer matar. ¿Qué preferimos? ¿Predicar el mensaje del reino? O no, sabes que cálmate, no exageres, Alonso, no exageres. Quiero conservar también mi vida. Tengamos que ser honestos, ¿verdad? El mensaje que le estaba predicando o que le estaba dando a sus discípulos, acabados de ser seleccionados o elegidos, les está advirtiendo lo que va a pasar. Cómo van a ser perseguidos, cómo van a ser rechazados, cómo van a ser vituperados. Y lo vemos en la historia de los apóstoles, ¿verdad? Fueron martirizados, fueron torturados, fueron muertos, excepto Juan, por el Evangelio. Juan fue excomulgado, ¿cómo le llaman? No excomulgado, fue desterrado, gracias. Desterrado, pero todos sufrieron. Todos los discípulos sufrieron. Todos los discípulos fueron muertos literalmente por el Evangelio. El Señor quiere que entendamos que nuestra vida actual no es tan importante como lo creemos que es. Es mucho más importante la vida que tienes en el futuro. Las bendiciones que vas a experimentar en el reino de Dios. Las bendiciones que van a venir a consecuencia de tu actitud para Cristo ahora y los resultados que esto viene, la bienaventuranza que viene después. Y la última pregunta. Cuando pensamos, cuando reaccionamos, cuando aconsejamos a alguien, ¿qué reflejamos? ¿Los valores de este mundo o los valores del reino? Los valores de Cristo Jesús. Seamos cuidadosos con los consejos, con nuestras reacciones, con lo que estamos transmitiendo a mis amigos, a mi familia, a la gente con la que interactuamos. ¿Qué reflejamos a ellos? ¿Este mensaje del reino? ¿O admiramos el mensaje del mundo, verdad? Admiramos las riquezas, admiramos el ser distinguidos por los hombres, admiramos el ser satisfechos actualmente. Ese es el contraste que hace Cristo. No estoy inventando estas cosas. No quiero ser como dramático tampoco. Es lo que Cristo nos está poniendo ahí. Sean conscientes del mensaje. El mensaje no es en última instancia para este mundo. El mensaje que te estoy dando es para que recibas satisfacción en la esperanza que tienes en la vida eterna. ¿Se entiende? Creo que eso terminaba. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Marian, estás muy asustada. No te asustes.
No te asustes. ¿Algún comentario final? ¿Alguien? No, me movió mucho la postura que comenta de que hay posturas que puede ser el mismo sermón y que no lo puede ser, que son momentos diferentes. Digo, no afecta al mensaje, ¿no? Pero en cuanto a, pues parte de lo que he estado estudiando, sí me cimbró un poquito. Nada más es como analizarlo también bajo ese lente, pero igual si quiero lo platicamos usted y yo. Sí, lo platicamos. MacArthur dice que son el mismo sermón. Ujú. No todos coinciden con esa postura. Y hay cosas claras en las que se pudiera distinguir el mensaje. Lo podemos ver, sí, en lo personal. La postura de MacArthur sí es que es el mismo, o un resumen del mismo, pero no hay advertencias. Por ejemplo, en el Mateo no hay advertencias. En el de Lucas sí hay advertencias. En el de Mateo fue en el monte, aquí es en un llano. En el de Mateo es antes de escoger a los apóstoles, aquí es después de escoger a los apóstoles. O sea, hay muchas diferencias en cuanto al momento en el que se hace esta predicación. Sí, digo, no lo había escuchado de MacArthur como una postura u otra, la verdad. Simplemente me guié como por las referencias de la Biblia, ¿no? Que está ahí abajo. Entonces, yo asumí que era el mismo. Pero digo, no afecta el mensaje, ¿no? El propósito No, del mensaje, eso no es el problema. Nada, es que pues sí me cambia un poquito ahí como el contexto, ¿no? de acuerdo. Sí, de hecho, es muy común, ¿verdad?, que un maestro repita su enseñanza en diferentes escenarios. Es lo que sucedió aquí. Sí es la misma enseñanza en general, en momentos distintos nada más, ¿no? No cambia, como dices, como que la enseñanza básica, pero son momentos distintos en la predicación de Cristo Jesús. Sí. Digo, también es como como un foquito, no rojo así de advertencia, pero de tener cuidado, ¿no? En cómo estudia uno o analiza uno las enseñanzas. Tema de discernimiento, ¿no? Más que nada. De acuerdo. Porque, pues, Y tampoco, o sea, es como una observación, no es dogmática, porque hay posturas también que dicen que es el mismo, ¿no? O sea, no es dogmática, aunque yo veo algunas diferencias, pero no es dogmática tampoco. sí, claro. Pero digo, gracias a Dios no me cimbró el mensaje, ni el punto de lo que Jesús quiere enseñar. Simplemente fue eso. Pero no hay dudas adicionales a esa. Ok, vamos a orar entonces y darle gracias a Dios. Creo que este mensaje es fundamental para nuestras vidas, para entender el mensaje de Cristo, para entender las prioridades de Cristo en nuestras vidas, para entender cómo hacer nuestros planes de vida, nuestras prioridades, a qué dedicamos tiempo, a qué no dedicamos tiempo. Y como dije, no es que ser rico sea pecaminoso, o no es que ser satisfecho de disfrutar de un alimento, por ejemplo, sea pecaminoso, siempre y cuando ese no sea mi fin último en mi vida. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te doy gracias nuevamente, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor, porque nos permites comprender y asimilar los propósitos de tu reino, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos a confiar y poner nuestra esperanza no en lo temporal, Señor, sino en lo eterno, en lo que has prometido para nosotros. Comprendemos, Señor, de una manera clara que nuestra vida terrenal es sumamente corta, sumamente pequeña, sumamente, Señor, de escaso valor. Ayúdanos a comprender cuando hablamos de la eternidad, de los tesoros en el cielo, de los tesoros de estar ante tu presencia, Señor, y poder discernir la importancia, Señor, de mis prioridades. Enfocar mi vida, mis pensamientos, mis proyectos, Señor,
en que tú seas exaltado, en que tú seas glorificado, en que tú, Señor, seas quien gobierna y quien reina mis planes, mis propósitos, Señor, en esta tierra. Ayúdanos también, Señor, dadas las circunstancias que vengan de persecución, de escasez, Señor, de sufrimiento, que podamos estar fortalecidos en Cristo Jesús, Señor. No se trata, Señor, solamente de amarte y alabarte en los tiempos de abundancia. Ayúdanos, Señor, también a amarte y glorificarte y adorarte en los tiempos de escasez. Sea tu nombre glorificado, Señor, en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras crisis, en todas nuestras enfermedades, en todas nuestras escaseces, Señor. Seas tú el tesoro más grande. Seas tú la meta suprema de mi vida. Seas tú, Señor, el foco central de lo que hago, de la forma en que vivo, de la forma en que reacciono. Te doy gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.